Ir nuevamente hasta el Congreso. Adelante, Jimmy Chinchay. Hola Carla Tello, regresamos al Parlamento Nacional. Hace unos instantes se suspendió la interpelación a la ministra de Educación, Marilú Martens. 32 preguntas había respondido hasta el momento y tú comentabas un tema, ¿no? 46 congresistas solo se encontraban en el hemiciclo. En estos momentos me encuentro con el presidente del Congreso, Luis Galarreta, para comentar lo que está ocurriendo en estos momentos con la interpelación a la ministra de Educación, pero también otros temas más. Presidente, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, ya bienvenido a Canal N. El primer tema, ¿no? Esto que ha generado diversa crítica. Se convoca a una ministra a ser interpelada y no está en el hemiciclo. Usted no estuvo tampoco por largo tiempo, estuvo con esta Mauricio Mula. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante porque, y es natural que a veces la ciudadanía se pregunte a través de los medios de comunicación. Primero, el Congreso tiene muchas áreas donde los parlamentarios seguimos los debates. Yo, por ejemplo, he estado aquí, estamos conversando antes fuera de cámara de temas que son un montón de trabajo que hay que hacer. Y es verdad que cuando hay una interpelación, con el caso de un ministro, no siempre están todos los congresistas en su momento porque también van saliendo. Por ejemplo, mira, yo hace poco, tú me viste que salí no solamente porque vino una delegación, sino que además, y para eso es la coordinación, para eso tienes los vicepresidentes que son los que se quedan en el debate, y acá me acaba de llegar un informe que después lo vamos a ver con la ministra, sobre un tema que yo pedí, por eso vine a revisarlo concretamente, que era más allá de la huelga y de todo lo que pasó. Mi pregunta era qué se estaba haciendo con los alimentos que los niños no estaban comiendo. Es decir, la única Programas sociales. la mayor preocupación que tuve como presidente del Congreso, porque le correspondía esto resolver al Ejecutivo, yo no me he metido en el tema de la huelga. El tema que me preocupó fue, mientras dure la huelga, ¿qué está pasando con los niños que ellos tomaban su desayuno y comían allá en los colegios? Entonces, me llegó el informe y lo estoy revisando. Pero a lo que voy en general, Jimmy, que tenga la ciudadanía totalmente la tranquilidad es, claro, hay preguntas que va respondiendo la ministra y muchos de los congresistas están enfocados tal vez en determinadas preguntas. No es, y así funcionan los parlamentos en el mundo, que están todos sentados todas las horas hasta que acaba. Y tú ves la bancada de gobierno, por ejemplo, habían 3 congresistas. Y tampoco los puedo criticar porque algunos están en Palacio, pero ojo, los que están acá en el Parlamento siempre están siguiendo el debate, ¿no? Ahora, decirle que un vicepresidente le diga a la ministra que no se extienda mucho, que apele a la síntesis, ¿no era un poco descortés con la ministra que de alguna manera está respondiendo a... No, a ver, primero yo fui uno de los, cuando empezó el debate, le pedí, además le dije que con mucha cordialidad le habíamos dado una introducción, porque un pliego interpelatorio uno viene, da una introducción pequeña y empieza a contestar. Entonces la ministra empezó como 3, venía leyendo ya la 3ª página cuando le dije, ministra, quiero saber cuánto le falta, porque con mucha cortesía le hemos dado una introducción, pero esto es un pliego interpelatorio. Y entonces entiendo que las respuestas las ha ido desarrollando de manera extensa, pero finalmente es su derecho de la ministra, ya vendrán los congresistas después a responder o a preguntar, ¿no? Estamos hablando de una interpelación, 40 preguntas, y hay algunos congresistas que han hablado de censura. ¿Será la primera ministra censurada en su gestión? Sí, he escuchado, para que veas que uno siempre está atento a lo que pasa acá en el hemiciclo de afuera. A ver, eso corresponde a la decisión y a la voluntad de las bancadas. Cualquier parlamentario tiene el absoluto derecho de señalar que un ministro, si él lo considera así, ya debería dar un paso al costado. Son manifestaciones políticas de carácter individual. Un parlamentario puede considerar y decir la ministra debería renunciar, corresponde una censura, pero son opiniones individuales. Lo que se manifiesta al final, después de una interpelación, son las posiciones de los grupos políticos. Ahora, si esto queda ahí o hay otro paso, eso depende, repito, de las bancadas, no corresponde, ya es un tema a la mesa, ¿no? Correcto. Esto es a nivel, Carla, de lo que ha ocurrido hoy, o lo que está ocurriendo hoy, y tenemos todavía para una larga sesión, para varias horas más. El debate distribuido en todos los grupos proporcionalmente. Ayer acordamos a 3 horas, más minutos para cada uno de los voceros, porque es bueno que los debates puedan ser amplios para que todo el mundo dé su punto de vista. Bueno, ayer se aprobó una ley importante que muchos lo han vinculado con el sodalicio, que es una investigación, una comisión que va a realizar el Congreso. ¿Se va a investigar exactamente el sodalicio? ¿Es concretamente lo que se está investigando? Sí, mira, acá tengo el documento que presenté ayer de los 30 días de la gestión, que es importante lo que me preguntas y muchas gracias porque, mira, en 30 días tenemos 2 reformas constitucionales, una de imprescriptibilidad sobre la lucha contra la corrupción, que fue salvada por el propio presidente constitucional. Hemos elegido al miembro del Tribunal Constitucional en menos de 30 días. Al final, ustedes saben que en agosto las sesiones prácticamente son 2 semanas, porque las primeras 2 van conformándose las comisiones así, por si acaso, son todos los años de que tengo uso de razón, los primera quincena de agosto son conformación de comisiones. Y otra noticia buena es lo que tú estás señalando, es decir, en una de nuestras primeras sesiones hemos puesto al debate 2 mociones importantes, una que tenía que ver con el caso del sodalicio y que
toda justicia. Algunos criticaron porque tal vez no se entendió la posición de otro determinado grupo, que es la segunda moción. La segunda moción lo que decía era, el Congreso no puede abocarse a un tema particular. Y entonces lo bueno que ha habido es que tanto el congresista de Belaunde como los promotores de las otras mociones, la congresista de Aramayo, los congresistas de Fuerza Popular, han coincidido en qué debe hacer el Congreso. Y la verdad me satisface y es el único voto hasta ahorita que he hecho como presidente del Congreso, he votado a favor, además sale justo en el resumen que ustedes hacen, porque acá lo que estamos formando es una comisión para investigar, para generar también propuestas de políticas públicas, para trabajar de la mano con la Defensoría. ¿Qué tema? El sodalicio específicamente, ese acto repudiable que pasó en el sodalicio, no solamente es sodalicio, tenemos comisarías, donde ha habido el caso de Huánuco, donde ha habido denuncia de violación a niños, tenemos colegios públicos o privados, el caso del señor Borea, lo dijo una parlamentaria ayer. Entonces se va más allá que el tema concreto. Es lo que corresponde al Congreso, no es un tema particular. En algún momento Fuerza Popular estaba en contra, ¿no? Y por eso Kenji Fujimori resultó mandando un tuit que generó todo lo que al final fue con una sanción. Sí, no, a ver, me voy a retrotraer un poquito porque ahorita estoy como presidente del Congreso, pero yo sigo vocero en ese momento. Fuerza Popular nunca estuvo en contra de investigar, y se dijo, lamentablemente algunos distorsionaron esa idea, de investigar las violaciones. Lo que se dijo es, como Congreso no puedes abocarte a un tema particular cuando en el Perú hay demasiados temas obviamente repudiables, y entonces creo que han coincidido todos, o sea, finalmente todos se han dado cuenta, salvo por ahí puede haber quedado uno todavía un poco equivocado, pero todos se han dado cuenta que el Congreso va a hacer una comisión investigadora sobre todas las violaciones lamentables que han ocurrido. Esto se va a instalar la próxima semana. Hay un nombre que ya como presidente está... No han conversado nombre, me imagino ¿Quién que... va a estar a cargo de la presidencia? No, eso no se ha conversado, eso lo verán los voceros, definitivamente es un acuerdo que los voceros se van a juntar, pero son 180 días, probablemente esto puede ampliarse, hay países donde ha sido mucho más amplio estos plazos para este tipo de comisiones. Correcto. Ayer también usted comentaba en la conferencia de prensa de los 30 primeros días el tema de los terroristas que están comenzando a salir. ¿El Congreso puede tomar acción, digamos, en hacer un seguimiento, conformar una comisión? Marixia de Río Leca sale la próxima semana, ¿salen otros más? Sí, gracias Jimmy por la pregunta. Justamente he dicho que más allá del core business del Congreso, es decir, la parte legislativa, control político, que es lo que estamos haciendo ahorita con la ministra, el TC, lo que hemos aprobado, hay un tema que nos preocupa a esta mesa directiva, de lo cual agradezco a los vicepresidentes, fundamentalmente porque están apoyando, que es una visión en que el poder político, que es finalmente el Congreso, que es el pueblo el que le da esta función a los parlamentarios, tenga la capacidad también de, primero, rendir homenaje, de reconocer a la gente que ha dado, a los militares, a la gente que hemos empezado con la semana, el GEIN, lo hemos hecho con los Chavín de Huántar, y entonces sí nos preocupa que justo un día antes de celebrar, porque eso hay que celebrarlo como peruanos, que este asesino criminal Abimael Guzmán haya caído, que es un 12 de septiembre, el 11 de septiembre están saliendo 2 terroristas. Entonces yo creo que el Congreso, más allá de estos gestos que estamos generando, que son varios, importantes, como lo dije ayer, puede revisar. Uno son el tema normativo, que es la función del Parlamento. Y en tema normativo, por ejemplo, el congresista Héctor Becerril tiene un proyecto para que en los casos constitucionales, está en la Comisión de Constitución, creo que ya está casi terminándose, los sentenciados por terrorismo no puedan trabajar nunca en el Estado. O sea, hay cosas que podemos mejorar y la legislación ya procesal es un tema que lamentablemente yo creo que se puso muy blanda en los años 2001, 2004. En esa ocasión, dentro de la interpelación, ha dicho de que no va a permitir que estén frente en las aulas personas acusadas y procesadas por terrorismo y apología al terrorismo. Por terrorismo, incluso también por violación, que son proyectos, y ojo que son normas que han salido de este Congreso en otros momentos. Correcto. El tema de la encuesta que se está conociendo, poca aceptación, la poca aprobación del presidente de la República, estamos ingresando al segundo año de gobierno. ¿Cómo analiza usted como presidente del Congreso? Sí. Bueno, yo siempre, y no tengo por qué cambiar de opinión, siempre miro con mucho cuidado las encuestas, ¿no? Pero es verdad que si ya todas las encuestas te dicen que hay una baja en la aceptación, yo creo que el gobierno debería tomar mucha atención la demanda de la población. Yo, claro, como cabeza de un poder del Estado, lo que me corresponde, y esperemos que el Ejecutivo pronto se dé cuenta de eso, pues nos interesa que a todos los peruanos y a los demócratas que el gobierno no sea un gobierno débil, pero tiene que tomar decisiones políticas, y muchas decisiones políticas parten incluso por el pedido de cambio de ministros, ¿no? Algo tiene que estar pasando mal, no solamente es un tema del fenómeno del niño, es un tema del Lavallato, algo porque recambio de ministros, disculpa que lo corte, recambio de ministros. ¿Insiste en ello el presidente del Congreso? Más que como presidente del Congreso, creo que es algo que lo dije después del mensaje presidencial, que me pareció que
pensamos que en ese momento iba a haber algún recambio. Creo que la ciudadanía, digamos, va por esa opinión. Pero le corresponde, yo también he dado una opinión que considero que es importante que el gobierno pueda rectificar, encontrar un norte más claro, porque hay algunas cosas que no se deja ver bien, pero finalmente lo que nos corresponde a nosotros como Congreso, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción, yo le digo al señor Pablo de la Flor, el Congreso está a disposición de lo que requiera para las normas que se requieran. Ya lo hemos hecho en 2 oportunidades, pero tenemos que ir de manera acelerada. Entonces, el Parlamento siempre va a estar a disposición de colaborar sin dejar de hacer el control político que corresponde. El presidente del Consejo de Ministros señaló en su momento que se siente desgastado. ¿Usted cree que ya está desgastado el señor Fernando Zavala? Yo creo que eso corresponde ahorita a que los propios voceros den una opinión. ¿Pero eso contribuye, cree usted, a este bajo índice de aprobación del presidente de la República? Yo creo que el gobierno tiene claro qué es lo que contribuye, los analistas políticos también. Yo como presidente del Congreso coordino obviamente también con el señor Zavala, con Fernando Zavala, así que creo que es bastante claro para la ciudadanía y para los analistas y para el propio gobierno cuál es el problema y qué desgastes hay o no en el Ejecutivo. Bueno, ayer ofreció una conferencia de prensa usted hablando de sus 30 días, se le preguntó el tema del Tribunal Constitucional, no se conoce todavía el fallo final. ¿Usted va a aceptar como presidente del Congreso esta resolución? Sí. A ver, no es que yo acepte como presidente del Congreso, realmente, o sea, lo que corresponde es, primero yo represento al Parlamento, entonces tengo que defender las decisiones que el Parlamento tome por mayoría o por unanimidad, ¿no? Lo decía ayer, ¿no? Porque cuando el Parlamento elegía, por ejemplo, a un defensor, había muchas voces criticando una elección legítima, ¿no? Ahora, cuando hay críticas sobre un tema del fallo del tribunal, hay otros que critican por qué critican. Yo creo que acá no son ni los buenos los que accionaron, ni los malos los que también defienden. Al Parlamento le corresponde defender. Ahora, en este caso concreto, presidente, es una resolución del Tribunal Constitucional. El intérprete de la Constitución y de la ley debe de acatarse, es lo que ha dicho el mismo presidente del pero, digamos, no pasarse la luz roja también corresponde acatar. O sea, cualquier norma corresponde acatar en cualquier instancia. Lo que voy es hoy día... Interpreto con esa respuesta. Bueno, es que yo creo que eso no está hoy día en discusión. Lo que está en discusión primero es, hoy día, Jimmy, no hay una sentencia formal. Hay, sí, una extraña celeridad en cómo se ha trabajado el proceso. Hay por el lado del Congreso como corresponde, porque es lo que nos obliga a la norma, defender en cualquier instancia, en este caso en el tribunal. Pero cuando salga el fallo, presidente, ¿qué es lo que va a hacer usted? Lo que corresponde. Lo que corresponde, pero yo tengo que esperar primero cuál es el fallo, porque ahorita hay incluso una acción de nulidad sobre posibles vicios en el proceso. ¿Qué corresponde? Lo que corresponde, el Parlamento tendrá que tomar una posición, y yo defenderé la posición que tome el Parlamento como Parlamento. Algunos presentarán... ¿Una posición no es acatar directamente? No se trata si es acatar o no, yo creo que hay cosas que son inherentes, es decir, nadie está diciendo y nadie cuestiona, digamos, si uno acata un fallo de la Corte Suprema, del TC, o como espero, del Congreso cuando tome decisiones, porque repito nuevamente, cuando el Congreso toma decisiones, hay mucha gente que critica decisiones democráticas y legítimas, ¿no es cierto? Entonces, en todos casos, en un Estado de Derecho, las instituciones tienen una posición, y nosotros tenemos que respetar siempre las posiciones al margen de la discrepancia, pero hoy día, repito, no existe ninguna sentencia formal del fallo. ¿Ha tenido alguna comunicación respecto a ese tema? ¿Sabe cuándo se va a oficializar finalmente? No estoy esperando que se termine el proceso. Hay dos miembros del tribunal que tienen que exponer su voto minoritario. Lo normal es que después que exponen su voto minoritario, todos los tribunos vuelven a mirar para ver si ratifican o no. Entonces ahí todavía está la duda de que hay un tribuno que ha ratificado antes de mirar la sustentación del voto minoritario. Pero eso es un tema, repito, que más allá de los cuestionamientos, aquí todos tienen el derecho de opinar a favor o en contra, tendrá que resolver el tribunal. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Luis Galarreta, presidente del Congreso, conversaba con nosotros. ¿A qué hora se debe estar retomando la interpelación? 2:30. 2:30. Le quedan 30 minutos para almorzar. Muy poco tiempo para todos, en realidad. Muchas gracias, presidente. Es el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Vamos contigo, Carla. Que almuerce rápido.